buenas tardes. Vamos a dar comienzo al seminario. En primer lugar, muchas gracias a todos por su asistencia y, en primer término, especialmente, claro, a los ponentes. Al ponente invitado, que es el doctor don Enrique Bernal Delgado, y que está a mi derecha. Voy a hacer una brevísima presentación de los ponentes. El doctor Bernal es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y el doctor Bernal ha liderado algunos proyectos importantísimos para el sistema sanitario, como es el Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica y otros. Y hoy nos va a presentar el estudio que es objeto del seminario. Luego tengo a mi izquierda al doctor José Antonio Blázquez, que es cirujano cardiovascular del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de la Paz. Bueno, como aquí hay alumnos míos de Economía de la Salud, supongo que todos sabéis muy bien que estos doctores salvan algunas vidas cada día, ¿eh? Entonces, realmente son personas que tienen una trayectoria bien interesante. Además, el doctor Blázquez y su servicio se distinguen también por su tarea de evaluación de su servicio. Él es un especialista en registros, como veremos después, y también tengo que decir que son pues un primer ejemplo de transparencia en la práctica clínica. Si entramos en la web del Hospital de la Paz y en su servicio, veremos algunos resultados de su trabajo y de su ejercicio en términos de resultados en salud, lo cual en España es todavía bastante singular. Y luego tenemos a Javier Elola. El doctor Elola es cardiólogo y también un gran conocedor del sistema sanitario y de los problemas de administración, gestión y planificación de los servicios sanitarios. En una época fue director general de planificación del Ministerio de Sanidad. También quiero decir que aquí en la mesa son todos médicos menos yo, que soy economista, pero tengo que decir que Enrique Bernal fue presidente de la Asociación de Economía de la Salud, lo cual habla muy bien de la asociación, que somos poco corporativistas. Sí, sin duda. También, como intentamos en este seminario, yo doy la bienvenida a las personas con responsabilidades políticas en ejercicio que veo que están por aquí. A lo mejor, como soy muy mal fisonomista, no los identifico a todos. Les agradezco mucho también que estén con nosotros por la cantidad de actos y de obligaciones que tienen. Y aparte que pueden intervenir en el seminario, naturalmente, luego en el turno del público, cuando quieran, pues al final, un poco por deferencia, pero también porque yo creo que a todos nos interesa escucharles, pues les cederemos la palabra brevísimamente para que nos digan, ya que son representantes populares, porque me estoy refiriendo sobre todo a congresistas, diputados del Congreso, del Senado y de la Asamblea de Madrid, que alguno tenemos aquí presente que ha encontrado tiempo como para estar con nosotros. Y sin más, porque no tenemos mucho tiempo, yo le cedo la palabra al ponente, al doctor Bernal. Muchas gracias. En primer lugar, por la invitación a Funcas, a ti, Félix. Es un placer, ya sabéis, los científicos, esa rara especie en este país, en peligro de extinción, nos encanta no salir, no exponernos demasiado a la vida real, porque así podemos publicar papers en sesudas revistas. Y bueno, salvo los referees que te miran si lo has hecho bien, el método y tal, nadie más te objeta. Y hoy es un buen día para que lo que hacemos nosotros sea objetado por personas que también trabajan en la misma área de conocimiento, pero desde otras perspectivas. O sea que muchísimas gracias por la oportunidad. Brevísimamente, a lo que nos dedicamos es a utilizar datos de vida real desde hace muchos años. Empezamos el primer proyecto, bueno, es anterior a 2001, pero donde podemos decir hay una línea abierta y esa línea no la hemos dejado, es 2001. Y hay dos proyectos emblemáticos cuya producción está en abierto en ambas webs,
por tanto, podéis tener acceso a ellas. Y esencialmente lo que buscan ambos proyectos es evaluar los sistemas sanitarios desde distintas perspectivas. Conceptualmente puedes evaluar un sistema sanitario desde su efectividad, desde la equidad de acceso, desde la eficiencia, desde la calidad o seguridad, desde la satisfacción. Hay distintas dimensiones a analizar. Bueno, pues tratamos, con los datos de vida real, tratamos de evaluar esas dimensiones. El primer proyecto está enfocado al sistema sanitario español, o si lo preferís, a los 17 sistemas sanitarios españoles. El segundo proyecto, y estamos analizando aproximadamente del orden de unos 200 millones de episodios hospitalarios, además de otro tipo de información. En el proyecto ECO, que es el proyecto europeo, lo que hacemos es prácticamente lo mismo que hacemos en el proyecto español, analizar estas mismas dimensiones con datos de vida real para Portugal, Inglaterra, Dinamarca, Austria, Eslovenia y también España. Y estamos hablando de unos 280 millones de episodios. Es decir, que veis que los volúmenes de información que manejamos nos da ciertas seguridades y nos genera ciertas incertidumbres que seguro que saldrán en la mesa hoy. Pero vamos, lo que quería señalar es que esto que presento hoy está entroncado dentro del análisis sistemático de sistemas sanitarios en Europa. Es muy importante para mí esto porque siempre hay alguien que está, y como tengo estos antecedentes de la economía, de la salud, en absoluto estoy pensando en ahorros, en recortes o cosas parecidas en las propuestas que pueden salir, las conclusiones que pueden salir, las recomendaciones que pueden salir de la investigación que hacemos. Estoy pensando en ganar valor. Y ganar valor puede implicar más dinero. Seguramente en el conjunto de servicios que se prestan supondrá más dinero. Pero generaremos con ese dinero, marginalmente, más beneficio. Y este es un poco el punto. Es decir, no penséis, si alguno tiene la tentación, no penséis que estoy pensando en recortar. Vamos a entrar primero al estudio, un poco en detalle. Veo que os han repartido un estudio. Hay dos estudios que hablan de lo mismo, pero con perspectivas distintas. Os han repartido la comparación España-Inglaterra. Y aquí están todos los países y la demostración empírica de un umbral de beneficio. También está abierto en la web, o sea que lo podéis obtener. Este está en European Journal of Public Health y este, que es el completo, es Health Services Research, ¿vale? Vale, y lo que voy a hacer al principio es, vamos a pasearnos un poco por el artículo, vamos a ponerle foco nacional en este momento, con los últimos datos disponibles, porque este artículo ya es un artículo que trabaja sobre datos de 2009-2010, y pasaré a matizar los resultados, tratando de hacer una generalización en el pensamiento de sistema. Es decir, no todo va a funcionar como el bypass coronario. Entonces, esto es lo que querría en la última parte analizar, ¿vale? Y si da un poco de tiempo, según lo que me digáis que hable, haré un pequeño repaso sobre cómo poder afrontar los problemas de falta de valor en el sistema sanitario, algunos de los cuales pueden servir para resolver la preocupación que nos generó los resultados empíricos de este estudio. ¿Sí? Este es un poco mi excurso. Mirad, el artículo concreto en el que nos ponemos a analizar bypass coronario y sus resultados en términos de mortalidad utiliza la población de los países que he dicho antes y lo que estamos observando son 106.000 pacientes. 106.000 pacientes que han sido sometidos a un bypass coronario en hospitales públicos de los países que señalé. Hospitales de titularidad pública o hospitales privados con financiación pública, ambas cosas. De forma que pensar en términos de incentivos, los hospitales de los países que están en el proyecto son muy parecidos en términos de incentivos organizativos o económicos a los hospitales que hay en España. La exposición fundamental es ser sometido a una intervención de bypass, como he dicho, y el evento que analizamos es mortalidad en el episodio de la intervención, durante el episodio de la intervención.
aunque censuramos las estancias de más de 30 días. Es decir, que vemos una supervivencia de 30 días tras intervención, nada más. Por tanto, aquí puede haber un sesgo. Perdemos algunos muertos a los que se les dio de alta a partir del 30 día o que murieron en el hospital a partir del 30 día. ¿Sí? ¿Cuántos? Muy pocos. Pero puede ser que haya ahí un sesgo y que no sé si es diferencial o no. Normalmente, nos lo confirmará el doctor, las muertes van a ser más bien prematuras. 30 días es una ventana suficientemente amplia. Hay dos exposiciones principales que analizamos, que nos interesa conocer. Una es el hospital donde se le trata. El hospital es un sistema en sí mismo. Es la organización, cómo se organiza en torno a los cuidados, nos interesa en sí misma, y esto lo analizamos como estar recibiendo la intervención en un determinado hospital, que tendrá determinadas características de tamaño, de número de especialidades, etcétera, etcétera. Y la segunda exposición que nos interesa, y es el resultado principal de este estudio, es si el volumen de intervenciones afecta o no afecta al resultado muerte intrahospitalaria en 30 días. Y para hacer los análisis, básicamente, sin entrar en detalles, hay regresión logística jerárquica, es multinivel, donde el hospital nos aparecerá como un efecto aleatorio para los estudiantes, y luego una regresión segmentada que nos permite conocer si existe un punto de inflexión en la probabilidad de morir en relación con el volumen de intervenciones. Claro, lo que hacemos, no cogemos los datos que existen y nos ponemos a sacar tablas como locos y hacer análisis como locos, no, tenemos que controlar posibles amenazas, posibles sesgos que tenga el trabajo que estamos haciendo, de forma que evitemos la existencia de explicaciones alternativas a lo que estamos tratando de observar. Y, por ejemplo, sería muy fácil confundir los resultados si los pacientes que está tratando este hospital estuviesen mucho más graves de partida o de base que los pacientes que está tratando este otro hospital. Acabaríamos asignándole un riesgo mayor cuando en realidad está tratando pacientes más complejos, más severos. Por tanto, este es el principal sesgo a controlar. Y hay varias formas, con dato de vida real de origen hospitalario, varias formas de ajustar el riesgo de los pacientes. Hombre, teníamos una ventaja en el proyecto. Teníamos esos 106.000 pacientes estaban en la misma coctelera, con todos sus datos, de forma que nosotros podíamos ajustar muchas características de los pacientes. Pero en realidad hay 3 o 4 que son muy importantes. Si hay un infarto o no por debajo, si hay alguna enfermedad valvular y hay una intervención conjunta, combinada, coronaria, de bypass y valvular, si se necesita o no se necesita circulación extracorpórea, etcétera, etcétera. Es decir, hay elementos que incrementarían el riesgo de muerte por el hecho de la intervención, independientemente de lo bien o lo mal que el cirujano trabajase o lo bien o mal que el hospital estuviese organizado. Luego, además, añadíamos otro tipo de comorbilidades, etcétera, pero esos son los principales. Luego tenemos un problema de sesgo de selección, que es que puede ser que un hospital, un centro, tenga más propensión a utilizar bypass que angioplastia coronaria percutánea, una alternativa. Donde es superior el bypass es en vaso múltiple, en lesiones de múltiple vaso. Donde hoy sabemos que es superior la otra técnica es en lesiones de menos vasos y sobre todo en aplicación primaria, en el infarto, en las primeras horas del infarto. Claro, si hay propensión a utilizar uno u otro técnica en el hospital, por práctica, por escuela, por tradición, entonces habrá pacientes que independientemente de su estado de base acaben en bypass y no acaben en la alternativa o al revés. Y esto hay que controlarlo, esa selección, porque lo que pretendemos nuevamente es comparar hospitales. Bien, esto se hace con una variable instrumental. Y eso es lo que hicimos, tratar de mitigar ese sesgo con variable instrumental, tasa poblacional de angioplastias, ¿vale? Y luego hay otro sesgo de información típico. Claro, cuando uno está haciendo un registro, aunque sea voluntario, o cuando está haciendo un ensayo clínico, el registro de los datos de los pacientes es o pretende ser exhaustivo. Y, por tanto, se espera pocos valores perdidos en cada casilla de cada variable que tú estás analizando. Aquí nos podemos encontrar que, como son datos secundarios, haya más o menos intensidad de códigos,
más profundidad en la descripción de los pacientes, y esto también hay que controlarlo. Eso se llama el sesgo de información por intensidad de código y se controla también en los análisis de sensibilidad. Lo que estás haciendo en el fondo es tratar de mitigar todos los potenciales sesgos o limitaciones que tiene el método y los datos de partida para, en definitiva, tratar de encontrar esa relación entre la exposición, intervención quirúrgica y ese efecto mortalidad. ¿Sí? Bueno, básicamente la metodología. Bueno, lo primero que se observaba en este primer paper que tenéis, que es el del European Journal of Public Health, y que hicimos con los colegas ingleses, y que nos saltó un poco la alarma sobre posibles diferencias en los resultados, es esta imagen. Esta imagen solo pretende describir dos cosas. Una es, en el eje de las abscisas, el volumen de cirugía que se hace en los hospitales del Reino Unido y en España. El Reino Unido en realidad era Inglaterra. Todo Inglaterra, no estaba Gales, no estaba Escocia ni Irlanda del Norte. Eso en el eje de las abscisas. Y en el eje de ordenadas, lo que tratamos de poner es la tasa ajustada de muerte en ese episodio en el que el paciente recibe el bypass. Y la primera observación que se hace es muy evidente, creo, para todos. En azul vemos hospitales ingleses y en gris estamos viendo hospitales españoles. Mirad en el eje de abscisas, mirad en este sentido de momento, no miréis en este sentido. En este sentido, ¿qué es lo que vemos? Que los hospitales ingleses están todos a la derecha de la imagen y los hospitales españoles se concentran a la izquierda de la imagen, ¿sí? Es decir, que el número de intervenciones de los hospitales ingleses es mayor sistemáticamente que en los hospitales españoles. Es verdad que vemos algún gris por aquí, ¿eh? ¿Veis? Aquí hay dos grises, aquí hay un azul que quedaría en medio, pero prácticamente podemos decir que casi todos los hospitales ingleses están haciendo mucha más cirugía que los hospitales españoles. Ahora miremos el eje de las IES, que es la mortalidad. Mientras que la mortalidad en Inglaterra tiene muy poca variación, ¿sí? ¿Veis? El rango de variación de muerte es estrechito. En el caso de España, venimos desde aquí hasta aquí abajo. La variación en el resultado muerte es mucho mayor, ¿sí? De tal suerte que más o menos en esta observación nos moveríamos en el entorno de un 5 a un 6% en aquellos años de muerte por bypass coronario en España, de mediana, mientras que en Reino Unido estábamos por debajo del 2 por cada 100. ¿Eh? Aquí estáis viendo 50, 100 son por 1000. ¿Ok? Bueno, pues esta primera observación fue la que nos llevó a pensar y la idea esta de que, bueno, parecía que existiera un cierto gradiente, lo que nos llevó al siguiente artículo, que es este, de Health Services Research. Bueno, aquí nos interesaba no ver solamente el caso español e inglés, sino aprovechando que teníamos los datos de todos los pacientes intervenidos en Dinamarca, en Eslovenia, en Portugal, meterlos en la misma coctelera y ver qué ocurría. Y ver si existía ese fenómeno de volumen. Y veis que existe un cierto gradiente que acabamos ajustando en la imagen de la derecha mediante esa regresión segmentada y observamos que hay un cambio de tendencia en 415 intervenciones anuales para el conjunto de los 100 y pico mil pacientes que analizamos en el estudio. Es decir, que parece que la recomendación sería, a partir de 415, intervenir porque el riesgo de muerte ya disminuye notablemente. Y por debajo el riesgo de muerte irá creciendo notablemente. Es decir, ahí está el salto de riesgos. Bueno, hicimos los análisis de sensibilidad correspondientes para tratar de analizar el efecto de la codificación, qué ocurriría si solo mirásemos los bypass que solamente se producen en el caso de
bueno, pacientes que no tienen ninguna otra cirugía por debajo, no tienen ninguna otra, no tienen infarto por debajo. Hicimos análisis también, el análisis instrumental que os dije para ver el efecto de selección. Bueno, ninguno de ellos produjo alteraciones, digamos, sustantivas en este fenómeno que se observa de volumen y no movieron apenas el umbral a partir del cual el riesgo de muerte disminuye. ¿Vale? Bueno, vamos a centrar ahora, después de esta es la breve presentación del artículo, luego podemos hablar más de detalles si queréis. Para preparar esta presentación hemos trabajado sobre los datos más recientes que tenemos, así que gracias a mis compañeros que me han tenido que soportar estos días un poco más. Esta es la evolución de mortalidad en España, ya solamente España, de los últimos años. Y aquí lo que se está representando son todos los hospitales que hacen bypass coronario públicos en España. Y observamos el rango, está haciendo referencia al intervalo intercuartílico, es decir, en medio de esas dos líneas grises lo que estamos viendo es el 50% de los hospitales que hacen bypass en España. Y la línea verde es la línea mediana, lo que sucede. Hombre, se observa una tendencia a disminución. La línea vertical de puntos representa el momento en el que se hace el estudio que hemos analizado. De ahí en adelante se ha ido disminuyendo, hay una cierta tendencia a disminuir. Más interesante es que si observáis la variación que había aquí es un poquito menor. Ha disminuido como un 40% la variación de muerte entre hospitales. Es decir, que hay una cierta progresión positiva en el riesgo de muerte y cierta menor variación en el riesgo de muerte. Es 2015 el último dato que manejamos. En datos, digamos, estratificados por tipo de cirugía, tomando como referencia lo que hace la Sociedad de Cirugía Torácica, como las definiciones que toma ella aquí en España, tenéis publicado, me parece que comentaréis luego, en la revista de la Sociedad, el año 2016, los resultados de su registro. En cirugía combinada encontramos 2.339 procedimientos con una tasa de muerte del 9%. En cirugía de revascularización con circulación extracorpórea 3,21. Veis que hay diferencias según el tipo de... Por eso teníamos que ajustar los riesgos con las variables que os dije antes, porque hay diferencia de muerte. Y cirugía de revascularización sin circulación extracorpórea 2,8. ¿Vale? Este es un poco el estado a 2015. El estado a 2015 comparando con Dinamarca, hemos replicado para Dinamarca y España el mismo ejercicio que habéis visto en el paper estos días, de forma que tenemos aquí pacientes ajustados de los dos países para el año 2015 y observáis nuevamente el hecho, estos son los 3 hospitales daneses, en 2009 había 5 hospitales, este es una fusión de 2 hospitales que se movían en menos de 600 casos anuales. Mirad abajo, 500 a 1000 a 900. Este hospital danés es una fusión y los hospitales españoles se mantienen en ese rango de menos, aunque hacen algo más de procedimientos y con una variación relativamente grande nuevamente en muerte en relación con lo que mueren en Dinamarca. ¿Sí? No obstante, mirad estos 2 hospitales, son españoles y están mejor que el de Dinamarca y no tienen más que 177 y 280 casos. Este es el complejo hospitalario de Badajoz y este es el hospital de Son Espases en Palma. ¿Sí? Entonces, esta imagen nos da nuevamente la idea de, mira lo que pasa, seguimos haciendo menos, sigue habiendo mucha variación en muerte, aunque hemos visto en la imagen anterior que ha disminuido, pero aún así, 2 hospitales están muy bien en términos de muerte, con menos casos anuales.
Es decir, que el volumen parece que no sea todo. Y este es un poco esta es la idea que me gustaría también incluir. O sea, volumen sí, lo hemos visto empíricamente, pero volumen por hospital es lo que habíamos visto. Habría que ver también volumen por cirujano. Ya nos lo decían en el National Health Service, porque antes se me pasó comentar, pero esta diferencia en aquel gráfico en el que veíamos todos los hospitales ingleses a un lado, todos los hospitales españoles a otro, es consecuencia de una normativa de 2001 en Reino Unido. El National Health Service no acredita unidades hospitalarias de cirugía torácica para hacer bypass si no hacen al año 350 intervenciones por hospital, 60 por cirujano. Punto. Y esta es la imagen que veíamos, es la de una política explícita del National Health Service. ¿Sí? Pero a esto hay que añadir lo del 60 por cirujano, que no había dicho antes, y algo más que creo que opera. Porque fijaos, que Son Espaces siempre ha estado bien. Siempre ha estado bien. Siempre ha estado mejor que cualquier hospital en Europa. Siempre. Desde que tenemos los números, 2003 en adelante. ¿Sí? Badajoz estuvo muy mal. Era de aquellos que se veían arriba del todo. Y algo ha pasado entre 2005 y 2007 que hace que se ponga por debajo y se quede más o menos en la parte intermedia de la tabla. Y aquí hay otro elemento, yo creo que nos ayudará el cirujano, porque él está todos los días en ese ajo metido. Hay un elemento que es la organización, no del servicio. O sea, no solamente son las manos del cirujano, el número de intervenciones que hace al año. No, es como la organización alrededor del paciente que sufre un bypass coronario, cómo de bien ajustada, engrasada está. Desde el que moviliza al paciente hasta el cirujano, que es el que al final está ahí reduciendo tiempo quirúrgico para evitar complicaciones. Y hay un artículo muy bonito de finales de los 80, que me gusta nombrar, New England Journal of Medicine, de un grupo de epidemiólogos, cirujanos cardiotorácicos, enfermeras de Nueva Inglaterra, contando la historia de cómo se redujo el primer punto porcentual de muerte en el hospital de Lebanon, New Hampshire. Fue después de visitar todo el equipo, no los cirujanos, cogieron un autobús, todos los que tenían algo que ver, celadores, etcétera, cogieron un autobús, se fueron de New Hampshire a Maine, a Portland, Maine, donde tenían aparentemente otro sistema de organización. El primer punto porcentual de muerte, al volver de visitar a los colegas, fue la movilización de los pacientes. Un punto porcentual. Entonces, esto de la organización es tan importante como la norma del National Health Service diciendo acredito solo a partir de cierta cantidad de intervenciones anuales. Esta es un poco la moraleja de esto. Pero bueno, yo creo que nos lo contarás tú un poco mejor. Mirad, pero quería hacer también una extensión, porque dentro de todo, la cirugía de bypass es un problema relativamente pequeño, en términos de magnitud, grande en términos individuales, en términos poblacionales, relativamente pequeño. Y además, con las ventajas competitivas de la angioplastia, pues vamos viendo que poco a poco disminuye también la tasa de intervención por bypass. Normalmente, la curva de aprendizaje, que es lo que argumentamos como crítico para los resultados de bypass, la curva de aprendizaje es muy corta, muy pequeña, en la mayor parte de los procedimientos médicos y quirúrgicos. De forma que con 50 pacientes que hayas hecho en tu vida, no al año, ya has cogido las manos necesarias. Entonces, esta idea de el volumen, las manos, la experiencia, ¿justificaría mejores resultados? Siempre no. Luego, no es preciso siempre centralizar servicios. Aquellos que vienen afectados por volumen, el valor es centralizar. Ganar volumen
en definitiva, es que solo uno o dos hagan lo de todos. Depende de la epidemiología de la población, claro. Normalmente, el sistema sanitario lo que tiene es que facilitar el acceso. Por tanto, centralizar puede suponer una barrera innecesaria si pensamos que todo mejora si ganamos en masa crítica. Luego, la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos mayores no son como el bypass, que está bastante sujeto a factores del paciente, a factores de la demanda, le llamamos. La mayor parte de la cirugía electiva está sometida a, o es muy sensible, a factores de la oferta. Factores de la oferta pueden ser el número de traumatólogos por habitante, pero también el tipo de incentivos que tienen los traumatólogos para intervenir, o la administración para no cerrar camas. Factores de oferta. Esto no afecta a bypass, por tanto, hacer extensiones sobre bypass queda corto el tema. Y luego, es bien claro que en enfermedad multivaso el bypass sigue siendo enormemente beneficioso en relación al coste, y el beneficio-riesgo sale favorable a beneficio. Pero en la mayor parte de la cirugía electiva el balance no está tan claro. Y hay una que es un poco paradigmática, que es la artroplastia de rodilla. La artroplastia de rodilla en España, esto me gusta ponerlo porque esta es la primera imagen que sacamos del Atlas. La primera de todas, que cuando la vimos alucinábamos, claro. Solo veíamos los datos americanos y por fin veíamos datos españoles. Estos son 5 veces, según donde tú vives. O sea, si tú vives aquí, más o menos aquí, porque quitamos la cola y quitamos la cola, si tú vives aquí, la probabilidad de que te hagan una artroplastia de cadera o de rodilla es 5 veces más que si vives aquí. Esto es de lo que estamos hablando, ¿eh? En España. Hoy, esa probabilidad diferencial son 6 veces y media. Se ha incrementado el número de intervenciones. Por cierto, la población envejece más sana y la variación se ha incrementado también. ¿Vale? Entonces, la pregunta genuina que sale de esta observación, y que es bien distinta a la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos la variación en muerte en bypass, es, bueno, ¿y estas poblaciones que están sometidas a este exceso, entre comillas exceso, no en juicio de momento, de intervenciones, ganan en salud lo equivalente? Esta es la pregunta. O, en sentido contrario, estas poblaciones que parece que están menos atendidas pierden en salud esa proporción equivalente de menos intervención. Esta es la pregunta genuina aquí. Y esta es la pregunta que tratamos de resolver mirando las listas de espera por dentro. Y cuando tú miras una lista de espera, tú ves esto. Esto es muy majo. Esto es un gráfico que muestra que los 1000 pacientes o 989 pacientes de esos 12 hospitales, hicimos una cata en el año 2006, creo recordar que era. No, esto en el 2005 o en el 2004 lo haríamos. Esa cata de pacientes en la lista de espera, tratar de ver qué gravedad tenían, qué severidad tenían. La severidad para el cirujano del paciente pues es bastante obvio, margen de maniobra poco, pero aquí decíamos, bueno, pues si están en la lista de espera, su severidad será alta. Funcionará igual que en el caso de bypass. No. Esos 989 pacientes se distribuían en función de su severidad de esta forma. Es decir, había tantos pacientes que estaban en el lado severo de la escala de valoración que estábamos utilizando, como pacientes en el lado casi sano, y muchos más pacientes en la zona de gris. Esta escala es una escala que se llama escala de Womack y que hace dos cosas. Primero, enjuicia la incapacidad funcional y el dolor de los pacientes percibido por ellos mismos. Esta información es superponible a lo que piensan los traumatólogos. Por cierto, también lo testamos, por si acaso, pacientes quejicas. No, no, no. Cuando un paciente se queja mucho, está en esta zona de la derecha. Cuando no se queja mucho, está en esta zona de la izquierda. ¿Sí? Y dos, te permite pronosticar la probabilidad de mejoría del paciente después de cirugía. Es decir, que si un paciente está aquí, en esta zona de la derecha, con alto WOMAC, alta severidad,
mucho dolor, mucha incapacidad funcional, su probabilidad de mejorar es muy alta. Y si está sano, su probabilidad de empeorar es muy alta. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hay en las listas de espera en España ahora. Estas distribuciones de probabilidad. Es decir, que hay tantos sanos como enfermos. Tanta gente que necesita ser atendida con esa cirugía como gente que no. Lo digo completamente en serio. Hoy día esto es lo que pasa en los hospitales de Aragón. Esto lo hemos hecho con los traumatólogos de allá. Una muestra de pacientes consecutiva el año pasado, cuando eran invitados eran transferidos de primaria a una consulta con el traumatólogo para una cirugía de cadera o de rodilla. Esos pacientes eran entrevistados antes de entrar al traumatólogo y se les pasaba la escala WOMAC, que tiene 7 ítems, y ellos cualificaban. Estoy muy malito, estoy poco malito. Pasaban a la consulta, el traumatólogo no sabe si han dicho muy malito o poco malito, y el traumatólogo lo que hace es indicar la cirugía o no. ¿De acuerdo? Pues mira, en esta imagen de aquí tenemos los pacientes operados en azul, los pacientes no operados en rojo, distribuidos en función de su valor de WOMAC, su severidad. Aquí abajo, de 0 a 100. Observad que los pacientes operados, que son los de azul, alcanzan algunos valores por encima de 80 puntos de WOMAC, como la imagen que os mostré antes. ¿Sí? Es decir, que sí que te encuentras más pacientes operados en las zonas de WOMAC alto, pero la inmensa mayoría de los pacientes operados tenían el mismo WOMAC que los pacientes no operados. Es decir, que el criterio aplica bien a muy pocos y aplica mal, la decisión clínica de cirugía aplica mal para la mayoría de los pacientes que eran atendidos en esa consulta. Ahora los traumatólogos están viendo cómo resolver esto, claro. Pero veis que son ejemplos muy distintos. Y en un caso podemos estar pensando en centralizar para ganar valor, pero en otro caso tenemos que estar pensando en no centralizar para ganar valor, sino indicar bien para ganar valor. Esta es un poco la diferencia. Y por darle una última mirada... Sí, estoy terminando. Yo creo, o sea, más allá de la anécdota del ejercicio sobre bypass, si se le puede llamar anécdota, o del ejercicio sobre artroplastia, como venimos analizando alrededor de unos 250 indicadores distintos de desempeño del sistema sanitario español y de otros sistemas sanitarios, al final entendemos que los remedios son muy distintos en función de lo que miras. Es verdad que consistentemente observamos una variación injustificada en procedimientos y en resultados sanitarios, sistemáticamente, que no mejora a lo largo de los años y que es bastante independiente del sistema sanitario donde estos resultados se producen. Es verdad que en Estados Unidos te vas a encontrar grandes tasas de todo, porque pagan por acto, y en Europa no, porque pagamos contra un presupuesto cerrado, contra una especie con incentivos para reducirlo, por ejemplo, reducir estancia media, en fin, hay incentivos por debajo que hace que el pago por acto no esté influenciando en nuestras miradas en Dinamarca, en Inglaterra, tal, y sí, en Estados Unidos. Pero la variación es equivalente. Independientemente de la necesidad, independientemente de la epidemiología de la población, independientemente de la severidad de los pacientes, la variación que observamos en utilización y resultados sanitarios es inmensa. Y claro, el sistema, en ese caso, no está reaccionando ni a la necesidad, ni está reaccionando a la demanda, en el sentido de severidad, ni está reaccionando a la epidemiología de las poblaciones. Está reaccionando en función de otros criterios. Estilo de práctica, arte, es mi escuela, yo hago así, es donde me siento confortable. No me hagas ahora hacer angioplastia primaria cuando llevo haciendo angioplastias diferidas durante no sé cuántos años, porque hay un riesgo extra, cambio mi zona de confort. Este puede ser un argumento. Otro argumento son los incentivos. Si tú pones peonadas, harás más cirugía. Con esas listas de espera que habéis visto, que no están seleccionados los pacientes más graves, sino que entran todos.
si tienes el mismo dispositivo funcionando en un hospital comarcal siempre, acabarás operando gente más sana cada vez, porque las cohortes de ese hospital, que no son superiores a 150.000 habitantes, acabarán siendo todos operados en el largo plazo. Claro, esas cohortes son cerradas, se mueren, nacen, pero no se mueve apenas la población, y la población a la vez está envejeciendo más joven, es decir, con más capacidad, con menos limitación. Es decir, todo esto está detrás. Entonces, remedios. Mira, en el nivel macro, esto es una modificación de un artículo de Carrie Cola, que está trabajando en temas de valor en Estados Unidos, que ya tienen valor para trabajar en esto allí. Pues mira, autorización previa. Señalo en rojo las cuestiones del bypass, por ejemplo, o las cuestiones de la artroplastia. Dejar de financiar tecnologías obsoletas directamente. ¿Esto para qué si no sirven? Limitación de indicaciones, frecuencia y duración. Esquemas de aseguramiento diseñados para incrementar valor, por ejemplo, pagar por desempeño. Todo esto tiene pros y tiene contras, ¿eh? Estoy haciendo un listado simplemente para que veáis una cosa que es muy obvia, que parece que estemos predestinados a que... No, existen herramientas para trabajar en ello. Lo que pasa es que hay que tratar de trabajar en profundidad con estas herramientas. En el nivel meso, en los compradores de servicios en España, pues riesgos compartidos, financiación capitativa, se habla mucho de ello, pero tenemos cápitas muy pequeñas para tener un actuarial. A Rioja, ¿cuántos somos en La Rioja? Como para poder decir, bueno, riesgos altos por riesgos bajos y lo catastrófico ya me lo... Pues tenemos cápitas muy pequeñas y si queremos financiar capitativo un centro de salud que a lo mejor tiene 5.000 habitantes, imagina, eso no funciona conceptualmente, ¿no? El pago ligado a desempeño, que es controvertido, porque si pagas por una determinada cosa puedes dejar de hacer otras importantes, ¿no? Con independencia de la capacidad de medirlo. Contratar proveedores idóneos. Esto también va mucho con el tema del bypass, ¿no? En términos de tecnología, pero en términos de pericia, ¿no? Reingeniería del proceso. Gran éxito del código Ictus en España o del código Infarto en España. Son dos reingenierías de procesos que están reduciendo la muerte en grandes escalones y disminuyendo la discapacidad asociada al ictus. Sin embargo, están empezando a ver un repunte en las muertes. Están viendo que partes del proceso no están bien. Mira, una cosa que es esta tan tonta de comparar perfiles de desempeño, lo hablábamos antes de empezar, el poder ver con tus pares cómo te sitúas, esto ayuda mucho, sobre todo si se produce no para pegar golpes en la cabeza con el palo, o zanahoria y palo, sino para aprender, como aquel caso de New Hampshire, o tratar de mirar qué ha pasado en Son Espases durante tantos años que están tan bien. O en Badajoz, que de repente tuvieron un bajón. ¿Qué pasó ahí para que la mortalidad cayese dramáticamente? Y luego ya al nivel clínico, al nivel micro, el que los médicos prácticos tengan herramientas de apoyo a la decisión para, por ejemplo, discriminar mejor los potenciales riesgos de la intervención quirúrgica. El Euroscore puede ser una herramienta que no sé si usaréis de forma continuada para tomar la decisión quirúrgica, pero el Euroscore tiene ventajas e inconvenientes. Pero bueno, si la tienes, mejor. Feedback clínico. Esto que se hacía antes mucho en las sesiones clínicas, hay especialidades que las usan permanentemente. Me imagino que vosotros, con anestesistas, con radiólogos, ¿sí? Estaréis tomando decisiones para cada paciente. Empoderar al paciente, ¿sabéis dónde? Donde haya incertidumbres sobre si va a haber ventajas o desventajas de la cirugía, que es en la mayor parte de las cirugías, ¿vale? Y luego pago orientado a incrementar calidad, en lugar de pago por salario. Menudo melón abrimos. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues... Bueno, lo primero quiero transmitirte, Enrique, que he disfrutado leyendo tu artículo, que ya lo había leído, pero me ha obligado a releerlo y tomar muchas notas. Y lo segundo, escuchándote, porque has tratado de una manera muy docente aspectos muy áridos y que es difícil conceptualizar con la carga de profundidad que tiene alguno de ellos, lo cual permite la discusión, porque en algunas cosas puedo estar más o menos de acuerdo, aunque con el último tercio de tu diapositiva
se podrían encuadrar lo que debería ser deseable para todas las políticas de salud en este país, independientemente del sistema sanitario. Bueno, lo primero, quiero decirte que yo soy un convencido, cuando digo yo, digo en mi servicio, de que hay que medir nuestra práctica asistencial. Y que hay que medir porque eso nos permite analizar, pero medir y analizar, si luego no se van a tomar medidas, si luego no se van a derivar acciones de esa medida, no vale para nada. Es decir, el medir la calidad de lo que hacemos nos permite rediseñar los procesos para finalmente dar la mejor asistencia a quien hay que dársela, que es al paciente. Entonces nosotros estamos muy convencidos. Ahora bien, para medir hay que tener indicadores. Y os quiero decir que este indicador de la mortalidad en cirugía coronaria, que cuando yo oía hablar a Enrique de cirugía de bypass, yo estaba interpretando una cosa distinta de la que él estaba diciendo, porque para mí la cirugía de bypass es la cirugía de bypass aislado, que es realmente lo estandarizable, estandarizado y comparable. Que él ha señalado que un factor de confusión puede ser que se metan en el mismo saco pacientes con cirugía coronaria aislada o cirugía coronaria aislada más cirugía valvular aórtica, cirugía coronaria más cirugía valvular mitral, etcétera, etcétera. Pero bueno, los primeros que vieron que algo pasaba con la cirugía coronaria, porque la cirugía coronaria es un proceso muy estandarizado, fueron los americanos, años 70. ¿Por qué un paciente que se opera en el estado de Nueva York de cirugía coronaria tiene unos resultados muy distintos a uno que se opera en Cincinnati? Y eso ya en el año 70 les llevó a la necesidad de tener que registrar. Nuestra especialidad es la que más tradición tiene en registrar. Y la STS, una de las sociedades más potentes de cirugía cardíaca que hay a nivel mundial, de la costa oeste de los Estados Unidos, decidió que había que registrar. Y había que registrar y a día de hoy pues tienen un registro que tiene más de 5 millones de pacientes. Eso les llevó a determinar que un indicador clave tenía que ser la mortalidad en cirugía de bypass coronario aislado. ¿Por qué? Es un proceso estandarizado o estandarizable, como he dicho. Es un proceso muy complejo en la logística, tanto dotacional de personal como de organización del proceso, y es un proceso muy susceptible a ser influenciado por cuestiones técnicas, vamos a llamarlo errores de aplicación técnica o desviaciones de la técnica idónea, y por cuestiones organizativas, tanto de planificación como de estrategia. Es un indicador idóneo para hablar de calidad, porque además es un proceso muy replicable y replicado en Europa y en el mundo, es decir, se hace con bastante frecuencia. Por eso es muy bien traído este indicador que han empleado para hablar de su trabajo de economía de la salud y de rendimiento de los procesos asistenciales. ¿Qué ocurre? Que los indicadores tienen unas fuentes de información. Los indicadores se construyen a partir de información. Y de forma bastante profunda, Enrique en su artículo trata la diferencia de lo que son los registros clínicos de lo que son los registros administrativos. Los registros clínicos tienen un sesgo fundamental y él lo trata, y es la voluntariedad. Yo considero que a día de hoy, para que una unidad estuviera acreditada, tiene la obligatoriedad de participar en registros clínicos de calidad auditables y testables. Debería ser un estándar mínimo para poder estar acreditado. A día de hoy eso en España no es así. Por otro lado, Enrique, que es su esfera de confort, como médico de los papeles que dice él, se mueve bien con los registros administrativos. Y yo desde hace 5 años no hago otra cosa que hablar todas las semanas con los codificadores de mi hospital. ¿Por qué? Porque los registros administrativos, como dice Enrique en su paper, recogen todos los procesos. Ahí no hay voluntariedad, ahí es la administración la que se encarga de recoger los procesos. Con lo cual nos eliminamos el sesgo de voluntariedad. Lo que ocurre es que las fuentes de información de las que se nutren los registros clínicos, es decir, el CMVD, que todos conocéis, están sujetas también, no voy a hablar de sesgos, pero sí de variabilidad interhospitalaria e intercodificador. Sesgos en el sentido de que el codificador lo único que puede codificar es aquello que se haya registrado. Y hay problemas a la hora de diagnósticos principales y diagnósticos secundarios. Y luego yo he tenido la experiencia particular de que los GRDs, es decir, el peso de mis pacientes en función de quién me codificara, era radicalmente distinto, por un problema de una baja laboral. Es decir, daos cuenta que el codificador también influye a la hora de que la información que se vuelque sea más o menos fidedigna. Pero en cualquiera de los casos, todo lo que nos ha presentado Enrique tiene que ver con registros obligatorios que recogen todos los procesos. Bien. Registros clínicos que manejábamos hasta el año 2010 en la Sociedad Europea eran registros de datos agregados, tú lo has dicho, con los sesgos que eso tiene. En el año 2010 se edita el 4º informe y es el último.
que es en el que os habéis apoyado vosotros, en el cual se dice que la cirugía coronaria, y voy a hablar de bypass aislado, que es lo que me gustaría hablar, porque es el indicador que está definido por el National Quality Forum, entre otras grandes agencias de calidad, tenía un 25% de mejor resultado en Reino Unido que en el resto de Europa. Y ahí Enrique y sus colaboradores dicen, pues vamos a ver si esto lo corroboramos con los registros administrativos y ver si podemos encontrar causas, ¿no? Pues bien, así lo hacen y se corroboran los datos. De que parece que hay más mortalidad en España que en el resto, que en Reino Unido. Fue una gran decepción que en el año 2010 nos quedáramos sin esa gran fuente de información para nosotros, que era el informe de la EACS, en la cual participábamos voluntariamente los hospitales españoles que queríamos participar y del resto de Europa los que querían participar, pero ellos en su portada señalan hacia un benchmarking global. Yo no sabía lo que eso significaba hasta que surge QIP. En el año 2015 en Europa, en la sociedad europea, surge QIP, el Quality Improvement Program. El Quality Improvement Program es una base de datos de cirugía cardíaca paciente a paciente, nos olvidamos de los datos agregados, paciente a paciente, alimentada por grupos, servicios y hospitales excelentes en cuanto a la calidad de los datos. No excelentes en cuanto a los resultados, eso ya se verá. ¿Por qué? Porque QIP lo que es una herramienta de benchmarking. Siempre que Enrique estaba hablando de comparar, lo que estaba hablando es de benchmarking. Benchmarking es los que nos dedicamos a un sector concreto, a la producción de un servicio concreto, debemos de compararnos con los de nuestro entorno, nacional o internacional, con objeto de identificar a los mejores, compararnos con esos mejores y si estamos por debajo, intentar aprender de qué han hecho esos mejores para llegar a estar ahí. Indicadores, eso es el benchmarking. Y ahora mismo nosotros, nuestro servicio, nuestro hospital y algunos otros grupos españoles están en QIP y estamos en QIP, o sea, nosotros estamos en QIP. ¿Qué ocurre? Pues que la tradición de registrar en España es muy distinta a la que tienen los americanos y a la que tienen los ingleses. Y por eso digo que en ocasiones nos sentimos solos a la hora de exigir o pronunciarnos al respecto de que es fundamental registrar. ¿Registrar para qué? Para saber si el volumen influye. Yo puedo tener la idea aproximada de que en nuestro país el volumen no influye en los resultados de la cirugía coronaria. O no es un determinante fundamental, no quiero decir no influye, no es un determinante fundamental. Pero para eso tenemos que registrar. Y para eso tenemos que tener registros auditables. Para que llegue un momento en el que podamos decir, pues sí, señores, el volumen es un determinante fundamental en los resultados de la cirugía coronaria y de otras cirugías, o no. Y para eso es necesaria la obligatoriedad. Y ese es el verdadero plan estratégico. Todas las sociedades, todas las especialidades de la Comunidad Autónoma de Madrid estamos inmersas en un plan estratégico. El plan estratégico, al final, se concentra en unos libros con 200, 300, 400 páginas que marcan objetivos estratégicos, pero yo creo que el primer objetivo estratégico de la cirugía cardiovascular en este país debería ser saber en qué situación estamos y para eso deberían ser obligatorios los registros. El CMBD, que ya lo es, ahí yo no tengo nada que decir, pero los registros clínicos, porque los registros clínicos aportan mucha información, complementaria o adicional a la que aporta el CMBD. Y lo que tenemos que hacer y conseguir es que sean congruentes las distintas formas de analizar o ver un mismo proceso. Que lo que dice el GRD, que es en lo que nos hemos preocupado en La Paz, sea lo mismo que lo que yo tengo registrado en mi base de datos clínica. Y nos ha llevado 5 años. Nos ha llevado 5 años. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo por aprender a redactar adecuadamente los diagnósticos para que el codificador no tenga problemas a la hora de identificar perfectamente los procesos. Y al final lo que tenemos que hacer es sumar todos, codificadores, preventivistas, epidemiólogos y clínicos, para que el resultado final sea el mejor dentro del escenario real en el que nos movemos. ¿Por qué digo esto de que sea el mejor en el escenario real en el que nos movemos? Porque Enrique ha dicho otra cosa fundamental, y es cómo las culturas, las prácticas, las tradiciones determinan la indicación. Más que las culturas, las prácticas, las tradiciones, lo que determina la indicación es las reglas del juego en cada sistema de salud. Y voy a poner un ejemplo que es el de la cirugía cardíaca, en la cual me desenvuelvo y dedico las 24 horas del día prácticamente.
España, afortunadamente para nosotros, tiene un sistema nacional de salud que es universal en cuanto a el acceso a la prestación y la cantidad de prestación. Reino Unido, que yo he trabajado mucho este tema en el ámbito de la Sociedad Británica de Cirugía Cardíaca, publica los resultados de los centros y de los cirujanos. No es que los publique en un libro que solo compremos los que estamos interesados o en una página web que solo accedamos los que estamos interesados. No, no, no. El usuario, yo, como usuario, tengo derecho a saber cuáles son los resultados del cirujano al cual le ha tocado operarme. Y eso en el Reino Unido es posible. ¿Qué ocurre? Que eso incluye o determina la posibilidad de cierto sesgo a la hora de indicar los procedimientos. Si mi servicio está aglutinando pacientes de alto riesgo, pacientes que están evolucionando mal, estoy en el mes de mayo a diciembre vamos a coger pacientes de bajo riesgo. Y eso en Reino Unido pasa, y lo sé, porque he tenido la ocasión de trabajar, estar de observador algún mes en hospitales muy potentes del Reino Unido. Con lo cual, no vamos a salir más en las estadísticas. En España eso no ocurre. Y en España, además de que eso no ocurre, el paciente coronario que estamos operando es un paciente coronario no solo de alto riesgo por comorbilidad, sino que hay aspectos técnicos que no se valoran en los scores de riesgo, como son la calidad de los vasos. Y estamos operando enfermos en los cuales la revascularización no va a ser todo lo completo, todo lo fantástica, que sería si operáramos todo el contexto de enfermos que serían susceptibles de cirugía coronaria. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la forma de indicar la cirugía en España y en el Reino Unido es distinta. Influye esto y otras muchas cosas. No quiero hablar de Alemania, donde el reembolso determina la indicación del procedimiento. El reembolso me refiero que la aseguradora que contribuye junto con el aseguramiento público al pago del procedimiento va a pagar gran parte de ese procedimiento, con lo cual, en función de que la terapéutica sea más cara o más barata, la indicación se va a viciar hacia un sentido u otro. Finalmente, lo único que quiero decir, y es que, aunque veamos las cosas o la realidad desde distintos puntos de vista o con distintas herramientas, lo que tenemos que conseguir es que las herramientas se complementen las unas a las otras y que finalmente seamos capaces de medir bien la realidad para tomar decisiones. Porque lo que tenemos que hacer es tomar decisiones que beneficien al paciente, porque el paciente es el que tiene que estar en el centro de todo esto. Las decisiones pueden ser la reagrupación de servicios. Si el volumen es un determinante franco, pero quizá puede que haya un servicio que con menos volumen tenga mejores resultados en determinado procedimiento que otro con gran volumen. Pues a lo mejor deben de entrar en la toma de decisiones muchísimas más variables. Pero para eso lo que creo que es de obligado cumplimiento, y en eso la Administración tiene mucho que decir, que los servicios públicos sean capaces y estén obligados a publicitar sus resultados, y además de publicitar sus resultados, ello no tenga carácter punitivo, sino que sirva para el rediseño de los procesos. En tanto en cuanto no consigamos eso, los planes estratégicos en salud no servirán para lo que de verdad deberían servir, que es para mejorar la calidad del servicio que estamos intentando proveer a nuestros pacientes. Y no olvidéis una cosa, los pacientes somos todos. Pacientes somos todos. Y cuando pasas de un lado a otro, lo que quieres es que todo el esfuerzo que unos hacemos para que precisamente a mí se me haga lo que se me tiene que hacer por la persona que se me tiene que hacer, y eso en nuestro servicio lo tenemos claro. Hay procesos muy concretos de alta especialización que solo realizan algunos miembros del servicio. Hay otros servicios que dicen que todos los cirujanos deben de operar todo. No. Si eso se midiera por cirujano, no cabría la discusión. Con lo cual, bueno, dejo abierto el debate. Mi posicionamiento es medir, analizar y, con los resultados de ese análisis, rediseñar los procesos para finalmente conseguir lo que todos queremos, que es que la calidad de la asistencia sea mejor, porque cuanto mejor sea la calidad, más eficiente es la prestación del servicio y más barata resulta la prestación. A mayor calidad, menores costes. Lo que pasa es que nos tenemos que poner todos a examinarnos y ser capaces de ser evaluados.
Y nada más, y nada menos. Bueno, empezaré por el principio, que es agradecer al profesor Lobo la invitación a participar con unos ponentes tan excelentes y a Funcas, que nos acoge. Y voy a partir del profesor Lobo porque él nos invita a una razón, a una proporción que en el platillo tiene dos balanzas, ¿no? O sea, es la evidencia que hay, y por otra es, y para mí es lo más importante, qué decisiones políticas se toman a partir de la evidencia. Entonces procuraré no despistarme de este objetivo final, porque creo que es el más relevante. Voy a hablar en plural, pero no en plural majestático, porque nosotros tenemos un grupo en la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria, que somos muy pocas personas y que están aquí. Está Cristina Fernández y José Luis Bernal, que conmigo formamos ese núcleo que apoya a los clínicos para hacer investigación en resultados de salud. Y desde esa experiencia voy a hablar, pero centrándome, Enrique, en la anécdota del bypass, porque lo otro nos puede llevar a otros comentarios, derroteros, etcétera, y me parece que el ejemplo que ha escogido Félix sobre el bypass aortocoronario pues es muy bueno para ver en qué medida la evidencia de la que disponemos se sigue de toma de decisiones políticas. Para mí el dato que es incuestionable de todo lo que has dicho, Enrique, es el del artículo. Es decir, Inglaterra tiene 29 hospitales para una población que es aproximadamente un 15% mayor que la española, y nosotros tenemos 43 hospitales públicos, aparte de los privados, que hacen bypass, cirugía cardíaca. Con independencia de cualquier otra reflexión, de si el volumen está asociado o no está asociado a mejora de la calidad, eso no habla muy bien de la política de ordenación de recursos que tenemos en nuestro país. Con independencia de cualquier reflexión, parece que no se genera mucha eficiencia en nuestro país con respecto a Inglaterra. A partir de ahí, ¿qué evidencia tenemos de volumen en relación con volumen con mortalidad en el bypass aortocoronario? Cuando comparas países, metes muchas cosas en la coctelera, ¿no? Cuando comparas Inglaterra y España, una cosa que tienes que introducir es la mayor prevalencia de enfermedad coronaria que existe en Inglaterra con respecto a España. Esa mayor prevalencia con una población mayor te llevaría a que tuvieras como un 90%, casi el 100%, más de intervencionismo, hablando de angioplastia y bypass, en Inglaterra que en España. Sin embargo, la proporción no es esta. Hay más intervencionismo en los años en donde se produce el corte del trabajo de Enrique y su grupo en Inglaterra que en España. Hasta un 36% más de bypasses aortocoronarios en tasa en Inglaterra que en España. ¿Qué nos puede estar diciendo esto? Que cuando tú metes en el mismo pool de volumen a Inglaterra y España, estás metiendo probablemente, y esto lo comentaba José Antonio, indicaciones de bypass que no son exactamente comparables y que los mecanismos que tenemos de ajuste de riesgo, vosotros utilizáis uno, nosotros utilizamos el ajuste de los Medicare and Medicaid Services, no capturan. José Antonio comentaba el número de vasos. No lo captura el CMVD, como sabes, porque cuando hemos intentado ver, está infracodificado. Y parece que eso debe pasar así, porque la tasa de bypass aortocoronario en el seno del infarto es el doble en España que en Inglaterra.
y cuando en el primer informe que hizo la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular, un informe magnífico de Miguel Josa y de José María Cortina, los pacientes que se agrupaban en los peores tramos del Euroscore eran bastante superiores en proporción en España que en Inglaterra. Por lo tanto, ahí se puede estar produciendo un sesgo de selección que no está totalmente capturado por el tema del volumen. Con independencia de eso, o sea, con independencia de meternos en un debate metodológico, que yo huiría de esta mesa, ¿qué información tenemos? Bueno, sabemos que hay unas diferencias entre hospitales en mortalidad que son brutales, tú lo has mencionado, tanto de bypass aortocoronario aislado como con cirugía combinada. Tan relevantes como un rango en ajustada por el método de ajuste que tenemos nosotros, de un 1,6 a un 6,3%. Es decir, un rango de 4 veces entre unos hospitales y otros. Otra cosa que sabemos es que la Sociedad Española de Cirugía Torácica recomienda que los programas quirúrgicos de cirugía cardíaca tengan al menos 600 cirugías mayores al año. El último dato que habéis publicado en el artículo de Tomasa Centella es que el promedio es de 352 cirugías cardíacas mayores al año. En un documento que elaboramos con la Sociedad Española de Cirugía Torácica, la Sociedad Española de Cardiología, ahí está el doctor Lorenzo Silva, con el Ministerio de Sanidad. He visto a Marian Gogorcena pasar por ahí, que no sé por dónde anda. Recogimos este criterio de la Sociedad Española de Cirugía Torácica haciendo una recomendación. Estoy hablando de un documento que se hizo en 2010 y se publicó en 2011. No sé si alguien de la audiencia ha visto alguna toma de decisiones políticas en relación con esto, porque yo no lo he visto. O sea, no he visto ningún intento de concentrar servicios o de ir a servicios que tengan un volumen de cirugía cardíaca como el que recomienda la Sociedad de Cirugía Torácica. Otra recomendación de ese documento, han pasado 6 años, es algo que habéis comentado, es decir, que los registros sean obligatorios y sean públicos, porque la transparencia, y en esto sí que parece que hay bastante evidencia, tanto en el Reino Unido, yo me meto a través de la web y puedo ver el volumen quirúrgico en cualquier hospital y por cirujano y su tasa ajustada de mortalidad, como en Estados Unidos, han demostrado que la publicación de resultados y hacerlos transparentes han ido reduciendo la tasa de mortalidad en el bypass aislado o con cirugía. Te tengo que decir, José Antonio, que con los datos nuestros existe una correlación lineal bastante potente, como un 0,8, con una P significativa entre la mortalidad ajustada a riesgo por hospital entre una cirugía y la otra. Es decir, que da un poco lo mismo ese debate, ¿no? Un poco lo mismo, no en el sentido que tú lo dices, de la precisión del indicador, sino de la toma de decisiones políticas. Por lo tanto, nosotros, es decir, Cristina, José Luis y yo, recomendaríamos a los políticos que está ahí, veo a Jesús María, a José Manuel, no reconozco a otros, pero estos son de mi quinta, 3 cosas. Una es que no nos parece que esté justificado un número tan elevado de centros con programa de cirugía cardíaca. Con independencia de la posible relación entre volumen y mortalidad, esta distribución que tenemos creemos que es muy ineficiente, y eficiencia es algo que se le reclama a los sistemas sanitarios públicos. Por lo tanto, creemos que debería planificarse
no significa ir con las armas en la mano, sino planificarse una concentración de servicios. En segundo lugar, implantar la recomendación del documento de estándares, es decir, publicar el volumen y los resultados con apropiados métodos de ajuste, es decir, que eso seguro que nos vamos a poner de acuerdo José Antonio, Enrique, Marian y todo el mundo, es decir, yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Y hacerlos públicos. En España tenemos un terror a la transparencia, y sin embargo la transparencia se ha demostrado científicamente que reduce la mortalidad. Y por último, hombre, yo creo que en aquellos programas que tienen una desviación tan alta sobre el promedio, pues se deberían auditar, hacer una auditoría operativa que la podían hacer las mismas sociedades científicas que muchas veces parece que se ponen hace muy poco, de año en año y pico. Alguien intentó cerrar un programa de cirugía cardíaca infantil en España, en alguna isla, y probablemente tenían razón, pero la sociedad civil también nos pusimos un poco de perfil frente a la autoridad sanitaria. Auditar no significa auditar al servicio de cirugía cardíaca. Yo todavía me acuerdo de la Serratia en la Fundación Jiménez Díaz cuando estaba haciendo yo la residencia, que estaba en la máquina de circulación extracorpórea, ¿no? No, se tiene que auditar todo el programa. Esterilización y cuidados intensivos o cuidados intensivos cardiológicos, la cirugía, anestesia, etc. Pero yo creo que tenemos la obligación como sociedad científica, como científicos, como decía Enrique, como políticos, de afrontar el hecho incuestionable de que hay unas variaciones inasumibles, yo diría que obscenas, en mortalidad. En este caso concreto, hablaremos otro día de otros, pero en este del bypass es evidente. Enrique. Demasiado acuerdo en las... Agradezco vuestros comentarios. Yo creo que efectivamente, Javier, no es cuestión de entrar en cuestiones metodológicas, yo creo que esto es otro territorio en el que, como dices, es cuestión de ponerse de acuerdo y que la complementariedad de uso de registros o registros... A ver, ahora estamos hablando, ya estamos muy pasados de moda, ya ni registros ni CMPD. Ahora lo que vamos a tener es dato de vida real y vamos a capturar imagen y esto ya lo estamos trabajando también, porque esto es lo que va a ocurrir. Pero en todo caso, la idea fundamental es que la información que exista, úsese bien y publíquese. Esto lo comparto 100%. Bueno, vivo de eso. Entonces, sí, claro que sí. Hombre, es verdad que es curioso cuando entras en un proyecto de estos, las distintas culturas de país. Los ingleses sí que lo publican, pero porque han decidido actuar. Porque si no hubiesen decidido actuar, mejor lo hubiesen escondido después de saberlo. Cosa distinta a los daneses, que los daneses quieren saber siempre y publicar siempre, y muy distinto a los austriacos y nosotros, que somos del mismo austrohúngaro imperio y que tenemos el prurito ex ante, ¿no? Es curioso. Y eso lleva a un retraso en la aplicación de políticas. Me alucina la flexibilidad de los daneses para fusionar centros sanitarios. Fusionar o hacer desaparecer servicios. Sistema público, estado de bienestar, etcétera, etcétera. Pero hasta el punto, claro, la cocina de esto... Perdona, ¿te imaginas eso en el trasplante en España? No, pero... ¿Te imaginas eso en el trasplante en España? No. Cuando todos somos conscientes, los que estamos aquí, Sí. que las unidades de trasplante, algunas de ellas, se han abierto por cuestiones meramente políticas.
Sí, ¿Te lo imaginas? Sí, sí, no, o sea, me puedo imaginar que el esfuerzo para deshacer el entuerto es mucho mayor. No sé si será con razón o no lo que pasó en Granada, no sé cuál era el criterio, no conozco el caso por dentro, pero es la más reciente intento de unificación que he oído en diferido y realmente es, claro, es difícil de... No, el nudo, deshacerlo es grande. Pero una cosa que nos llevó mucho tiempo de trabajo fue el hacer en Dinamarca el seguimiento, porque el problema que tienes cuando haces largas series es que los hospitales cambian de naturaleza en Dinamarca. En España ningún problema. Desde 2002 hasta 2014 hemos seguido más o menos viendo lo mismo. Han aparecido algunos, pero bueno, estos los identificas rápido. Ha aparecido este y ya lo sigues. No. En Dinamarca se iban cruzando, se iban fusionando servicios, se iban separando en función de necesidades. Y esto, logísticamente, para el trabajo era complicadísimo. Tuvimos que hacer ingeniería de datos sofisticada. Entonces, esta flexibilidad, bueno, pues tendríamos que aprenderla de los daneses, desde luego. Pero parece necesario. Yo la ineficiencia global del sistema, en términos de la compro, es decir, no podemos tener tantos hospitales para una población menor que la de Inglaterra y resultados peores. Esto es casi más gordo que nada. No hace falta muchas regresiones raras para verlo. Me interesa mucho el tema del benchmark internacional, porque uno de los hallazgos, y esto va un poco en contra de esta idea que tenemos de mirarnos por dentro, este prurito regionalista de nuestro país, pero que se ve también en otros lugares, las comparaciones relevantes son las comparaciones de la comunidad autónoma. No, ni de España. Y uno de los productos secundarios de este análisis fue el hecho de que si solo miráis el benchmarking en España, esta que me la he saltado antes, la idea, ya va, esto es España, solo España, no es España y Dinamarca. La línea roja es el medio, la situación mediana del país. Cambia completamente la perspectiva. Es decir, fíjate, estos están muy mal comparado con el benchmark español, pero comparado con el benchmark danés, o sea, si en vez de poner el benchmark en la media cogemos el benchmark danés, perdón, que sería la línea roja por aquí, y esto es lo que te ofrece la perspectiva de un benchmark internacional. Claro, esa es la grandísima bondad de QIP, el Quality Improvement Program, que por casualidad está auspiciado desde el Hospital de Birmingham. Qué casualidad, ¿no? Que quien lo lideren sean ingleses que tienen cultura de benchmarking de tradición. A día de hoy hay datos de 81.000 pacientes y más de 20 hospitales. Y eso es muy importante. Es decir, como tú has dicho, nos tenemos que salir de ese regionalismo y compararnos con las mejores prácticas en el ámbito del producto que nosotros generamos. Es decir, Honda se comparará con BMW y con Renault y con Skoda. No se va a comparar solo con los japoneses. Entiendo yo, ¿no? Pero claro, esto es un tema de culturización. Y tú lo has dicho claramente. La cultura anglosajona es muy distinta a la cultura mediterránea. Y hay una última cosa que me venía a la cabeza antes de pasar al público, muy breve, es la cultura anglosajona exige capacidad de elección. Exacto. Y esto es un sustrato simple para poder poner en el público los resultados de los hospitales. Exacto. El choice es muy fuerte dentro de la cultura sajona. Dentro de nuestra cultura, usted dirá, doctor, que es mejor para mí. ¿Qué le haría usted a su padre? Como mucho. ¿No? Y entonces funciona distinto. ¿Te quito la palabra? Pues vamos a dar ya paso al debate general y en primer lugar le voy a dar la palabra, porque así me lo habían pedido y yo creo que es procedente, al doctor José López, que también es cirujano cardiovascular y que viene en representación de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular. Bueno, en primer lugar,
Comparto muchísimas de las tesis que se han comentado hoy. La primera, pues lógicamente la necesidad de registrar la actividad. Actualmente el registro de la sociedad, el registro de la actividad en cirugía cardíaca de la Sociedad Española de Cirugía Cardiotorácica se lleva realizando desde los años 80 y tiene los problemas que se habían comentado de que es un registro de datos agregados. Se lleva publicando anualmente y es un registro abierto y voluntario. Una cosa que se ha comentado, pues en España han registrado 67 centros. Este año actividad de cirugía cardíaca. Lógicamente es un número excesivo, que es lo que se lleva comentando aquí. En cuanto a este registro, pues la idea de momento es continuar con esta actividad de registro de datos agregados, pero como comenta el doctor Blázquez, desde el 2015 ha comenzado el proyecto europeo, el proyecto QUIP, con su parte de QUIP España. España pues, tiene una filial de QUIP que envía los datos desde España, dato paciente a paciente, a QUIP Europa, y se auditan esos datos en cuanto a consistencia y calidad de los datos. En los datos de QUIP España actualmente solamente están aportando datos 26 centros directa a QUIP España y otros 2 que lo mandan directamente a Europa. O sea, 28 centros españoles que registran datos en QUIP Europa. En cuanto al procedimiento que nos toca ahora, el procedimiento de bypass coronario aislado, aquí sí que incluye bypass coronario aislado, no se incluye con valvulopatías porque están estratificados de esa manera el registro clínico. Pues durante estos 2 años se han registrado, ya para 3, se han registrado en España pues 4.080 procedimientos de bypass coronario con una mortalidad del 2%. Lógicamente representa solamente la mitad de la actividad del país, pero ya la mitad de los centros de este país están reportando los datos a QUIP Europa. Desde la sociedad pues se incita a los centros y se intenta potenciar el que se registren los datos y se envíen a QUIP Europa. Lo que pasa que no es posible con la legislación actual la obligatoriedad. Aunque nos gustaría que fuera obligatorio reportar, pues de momento no hay ningún mecanismo para hacer que esto se lleve a cabo. Un dato que sí que llama atención en QUIP es que se puede ver los riesgos estimados de la cirugía coronaria aislada en Europa y en España. Y es curioso que en Europa la mortalidad estimada a priori es del 2,8 y en España es del 5,13. O sea que sí que influye que nuestros pacientes, por algún motivo, puede ser por la calidad de los vasos, con otras patologías que tengan o por el bajo volumen de la cirugía que hay, son pacientes en principio con una mayor mortalidad estimada que la que le corresponde a Europa de media. Pero que en principio los resultados han ido mejorando a lo largo de los años y ya digo que actualmente está en torno al 2% de la mortalidad. En cuanto a objetivos a mejorar, pues la sociedad pues sí que ha puesto en marcha procesos de acreditación. Todavía el bypass coronario no es uno de los procesos que está con objetivo de acreditar, pero sí que se trata de acreditar procesos en cuanto a volumen y calidad de resultados. O sea, que un centro se acredita porque puede mostrar un volumen mínimo y unos resultados en cuanto a ese proceso. De momento solo hay 3 acreditaciones y tampoco tienen ningún carácter normativo. O sea, son acreditaciones que un centro se puede acreditar de manera voluntaria y tener la acreditación, aunque eso no le va a suponer ahora mismo, salvo que haya alguna modificación en cuanto a su actividad, compensaciones económicas o remitir pacientes. Y pues lógicamente hay muchos centros. No sé si una de las maneras es unificar centros, otra manera también es especialización de profesionales, o sea, acreditación de profesionales. Si un centro hace poca cirugía coronaria, que lo hagan solo 1 o 2, no hagamos todos todo. Y igual que eso, pues distintos procesos. Entonces, en resumen, desde la Sociedad Española de Cirugía Cardíaca sí que hay intención de potenciar lo más posible el registro clínico para el benchmarking europeo a nivel de QUIP Europa. De momento solo reportan datos 28 de los 64 centros que tiene el registro de datos agregados, aunque el registro de datos agregados va a continuar para poder realizar comparaciones con respecto a los años previos. En eso que comentas, este estudio es de los años 2007 a 2009. La mortalidad en el registro nuestro es un poco distinta a la de vuestro trabajo, porque lógicamente la nuestra recoge bypass coronario aislado y anda en torno al 2007 4,1%, 2008 3,3% y 2009 3,4%.
ha ido bajando en los últimos 2 años el 2,72 y 2,69. Ha ido bajando bastante esa mortalidad. No sé si ha habido cierto nivel de especialización de los cirujanos, porque desde luego reunificación de centros no ha habido, pero desde luego que el registro de datos es lo que permite pues, poder tomar alguna medida o alguna política en cuanto a esto. Muy bien, muchas gracias, doctor López. Pues abrimos ahora un turno libre de intervenciones para que quien quiera pues, pueda formular alguna pregunta, alguna observación. ¿Podéis decir el nombre y el puesto de trabajo? Sí, Jesús Mari Fernández, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Hombre, lo primero, felicitarte, Félix, por organizar estos seminarios que son siempre tan interesantes y además cada vez hay más gente, luego debe ser que lo hacéis bastante bien, y a todos los ponentes por las presentaciones que habéis hecho. Hombre, estamos en un entorno académico, no político, y por tanto es bueno contrastar ideas y discutir y hacer un poco de réplicas, y yo, con todo el cariño que os tengo y respeto intelectual a los que habéis hablado, me parece como que os habéis puesto de acuerdo en decir lo mismo al principio, ¿no? Y ha habido muy poca discusión. Yo tengo mi propia apreciación personal. Por supuesto que hay que medir. Y que hay que medir y utilizar esos resultados de medición para mejorar. Tengo muchas más dudas de que eso exija publicar los resultados e incluso que publicar esos resultados sirva para mejorar. Mi experiencia personal, cuando empecé a pensar que esto seguramente podría ser así, es cuando me fui a vivir a Estados Unidos. Ocurrió hace unos cuantos años. Y claro, resulta que allí, por ejemplo, muchos conoceréis el caso que fue un aldabonazo en el tema este de los resultados en la cirugía cardíaca, es cuando el presidente entonces, Bill Clinton, tuvo que someterse a una cirugía coronaria y se fue a un hospital cuyos resultados de mortalidad cardíaca eran más bien mediocres, y dentro de ese equipo de cirujanos cardíacos eligió al cirujano que tenía los peores resultados propios de mortalidad. Seguramente Bill Clinton no fue mal aconsejado a operarse con este cirujano. Es decir, que el problema es algo debe de influir que no hace traducir directamente los resultados que medimos o que somos capaces de medir a las decisiones individuales de las personas. En términos más generales, los planes de salud norteamericanos empezaron a medir y publicar sus resultados de salud globales, tasas de cribado poblacional de cáncer de mama, de vacunación, tasas de vacunación, etcétera, etcétera, y se dieron cuenta que nadie usaba esos resultados para decidir qué plan de salud, cuando pueden elegir, compran. Y de hecho, los planes de salud más sofisticados en cuanto a la gestión, al managed care, etcétera, etcétera, y a la publicación de esos resultados, se encontraban con que los trabajadores que podían elegir el plan de salud, porque el empleador le ofrecía varios, huían como de la peste de esos sistemas muy gestionados y que publicaban sus resultados, y se iban porque preferían el sistema que no les decía qué resultados tenían, pero que el médico estaba más cerca o que le permitía elegir o ir directamente al especialista. Es decir, que había otros aspectos que el ciudadano valora más, que no exclusivamente los resultados clínicos y de salud que le ofrecen. Y luego, bueno, en fin, hay muchísimos otros ejemplos de cómo estos mecanismos de evaluación de resultados pues han ido a nivel general. Quiero recordar, por ejemplo, el mecanismo de pago por resultados a los médicos de atención primaria del Servicio Británico de Salud, pues se han ido poco a poco abandonando porque se ha visto que tenían efectos secundarios indeseables que en muchos casos eran más difíciles de gestionar o de evitar que los efectos que pudieran producir beneficiosos. Entonces, es decir, hay que medir, sí, pero insisto, no necesariamente hay que publicar esos resultados. ¿Por qué? Porque si se publican los resultados hay que corregir algunos elementos que tú ya has mencionado. La selección de riesgos es uno de ellos. Hoy, si eres un enfermo cardiópata
con bajo nivel o con un pobre perspectiva o pronóstico, es muy difícil encontrar un cirujano que te vaya a operar en Estados Unidos, porque le va a estropear su estadística que se va a publicar. Esto es así. Segundo, uno tiene que poder elegir, porque si no estás estigmatizando servicios y profesionales innecesariamente. Claro, si a mí me dicen que el hospital de enfrente tiene mejores resultados que el mío, pero yo no puedo elegir ir a ese hospital, estamos haciendo un problema de gestión bastante importante, ¿no? Y no siempre se puede elegir ir a donde se quiere ir. Tercero, hay que medir hay que poder mejorar, porque claro, si un cirujano o un equipo de cirugía está trabajando en unas condiciones de trabajo porque tiene un equipamiento nuevo, porque tiene una plantilla más joven, recién entrenada, y otros están trabajando en otro entorno donde el quirófano tiene 40 años, el equipo quirúrgico los mismos o más, y la plantilla es mucho más envejecida y no puede modificar esos elementos estructurales, pues es un problema de saber qué es lo que se puede mejorar y cómo puedes mejorar, pero no estigmatizar lo que no puedes cambiar. Esto los pedagogos lo saben muy bien, que muchas veces a los niños y niñas no se les puede decir, no se debe de decir qué resultados tienen, porque una persona que va sacando resultados malos de una manera permanente, al final puedes producir más una estigmatización y una falta de estímulos para mejorar que lo contrario, ¿no? Por tanto, creo que hay que tener cuidado. Y, hombre, Javier, decir que no se utilizan estos informes y esta información, y con esto concluyo, Félix, para no tomar decisiones políticas, creo que es un poco exagerado. Creo que quienes conocemos cómo se ha gestionado estos 5 o 6 años de crisis en España y los esfuerzos que han hecho todas las comunidades autónomas, todas sin excepción, con cualquier grupo político gestionando, para integrar servicios, para integrar equipos profesionales, para integrar áreas de urgencia, para reducir servicios que eran innecesarios, e incluso la integración asistencial. En muchas comunidades autónomas, yo podría hablar de la que yo gestioné, pero el resto es igual, los servicios comarcales pequeños de cualquier especialidad se han integrado en los hospitales mayores, con lo cual el pool de profesionales es el mismo, tienen los mismos procedimientos de trabajo, tienen formación continua entre todos y, por tanto, quiero decir que se han hecho muchísimos esfuerzos por parte de todas las administraciones para tener un sistema sanitario como el español, lo suficientemente integrado y planificado, que por eso tenemos esos resultados macros que tenemos, que son incomparables con cualquier otro país europeo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es una sucesión de intervenciones y luego al final los ponentes de la mesa pues pueden contestar u observar lo que les parezca. De momento ha pedido la palabra el profesor Laveaga. Bueno, ya lo ha dicho Félix, soy José María Laveaga, trabajo en la universidad de profesor. Yo tenía preparada una intervención completamente distinta de la que voy a hacer, porque la que voy a hacer me la ha sugerido el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad. En realidad yo creo que os he entendido a vosotros, cuando os he entendido esto de la transparencia, he entendido que los datos deben estar disponibles, no que se deben hacer públicos de aquella manera. El caso danés es un caso de uno tiene todos los datos de todos sus ciudadanos, pero no los puedes utilizar. De hecho, hasta hace poco tenías que ir a un sitio específico del Instituto de Estadística a utilizarlos y estaba rodeado de pantallas de seguridad para que de allí no se te ocurriera sacar nada. Entonces, yo creo que ese es el caso, no es el caso de hacerlo público todo, es el caso de poder utilizarlo para informar las decisiones de los responsables políticos en esto, creo yo, ¿no?
Bueno, dicho esto, que es un poco lo que decía mi antecesor, yo os quiero felicitar porque me ha encantado mucho. Yo no sé mucho de esto, pero lo que habéis explicado, lo que ha explicado Enrique, ha sido maravilloso, y las contestaciones también, a pesar de que se han puesto bastante de acuerdo, es verdad. Yo esperaba que hubiera habido un poquillo más de pelea. Yo tenía mucha pelea por aquí, pero no la voy a hacer. Pero voy a hacer una pregunta que no me queda clara, que es sobre lo que todo el rato decís de la cultura. Es que la cultura de Dinamarca, es que la cultura del Reino Unido, es que la cultura de España. Y la voy a hacer muy fácil. En estos momentos hay unos cuantos miles de energúmenos en Sevilla destrozando bares y poniéndose a cervezas hasta arriba. Se juega el Sevilla-Manchester United y son británicos. Ellos harían lo mismo en Manchester. Lo mismo que hacen en Sevilla lo harían en Manchester, pero lo hacen en Sevilla. Entonces la cultura a lo mejor es otra cosa, que es que no tenemos muchas regulaciones para nada, ni para ofrecer datos, ni para... No tenemos más que aquellas regulaciones que se venden, que es la ley de transparencia. ¿Pero la transparencia para qué? ¿Dónde está la transparencia? Si nada de lo que aparece en los portales de transparencia es verdad. Entonces, es así, lo digo así de claro, y se lo demuestro a cualquiera que quiera entrando ahora mismo a los portales de transparencia. Ni tan siquiera es verdad lo que cobra el responsable de la institución, ni tan siquiera es verdad, porque en el presupuesto hay otras partidas. Entonces, allí a lo mejor es que menos cultura y hacen las leyes para que se cumplan y las cumplen. Y aquí mucha ley, pero no cumplimos ni una. Y entonces lo de la cultura, digamos, me viene muy bien porque algunas de las cosas que hemos hecho con regulación relativamente dura han funcionado exactamente igual de lo que han funcionado en otros países. Y no voy a poner ejemplos porque todos los tenéis en la cabeza. Esa es mi pregunta, nada más. Gracias. ¿Más observaciones o preguntas? Sí, mira, soy la doctora Rubio, soy la directora médico del Hospital Dr. Rodríguez Lafora. Como un poco colofón del tema del registro y el uso de datos, pues en mayo ya sabéis que entra, el 25 de mayo entra el Reglamento Europeo de Protección de Datos, con lo cual el manejo de toda la información clínica y de los datos se considera en su artículo 9 como información de interés y prácticamente clasificada aparte. Por lo tanto, yo creo que eso sí que tenemos que empezar a cambiar la cultura, ¿no? De que ya que hablamos de cultura, pues un poco en el manejo. Yo quería un poco poner el punto también desde el punto de vista de la gestión, que se puede hacer mucho, efectivamente, pero también a veces comparativamente desde el punto de vista de la gestión, muy bien se ha dicho, también depende del tipo de aseguramiento en el que estamos, porque eso te condiciona mucho la toma de decisiones. Me explico, por ejemplo, en el tema de cardiología especialmente, ¿no? Tenemos el caso de, además que es un experto en calidad, es uno de los líderes de calidad del mundo, que es cardiólogo y que, por ejemplo, empezó a modificar pues, el fonendo, ¿no? El fonendo ya prácticamente en Estados Unidos vieron que el fonendo no aportaba ningún tipo de información, lo único que hacía era sobrecargar los servicios de ecografía y bueno, han aparecido los ecógrafos portátiles, por lo tanto el fonendo desaparece y la aseguradora está encantada de que directamente pues, se vaya. Es un ejemplo, es decir, que el tipo de aseguramiento influye en la toma que podemos tomar los gestores a la hora de tomar decisiones. Pero también desde el punto de vista del clínico, llevamos años hablando de la gestión clínica y de las unidades de gestión clínica. Sí que es cierto que tenemos algunas, ¿no? En cardiología, pues en Canalejo, etcétera, etcétera, fue pionera, pero de aquella manera, ¿no? Un poco en la cultura también, en la cultura que estamos hablando. Entonces, yo creo que el tema de la gestión clínica por parte de las unidades o de los servicios, creo que también debe ponerse encima de la mesa y hacer un análisis, porque claro,
nos encontramos, ¿no?, con el estudio reciente de la Sociedad de Cardiología, ¿no?, en cuanto a los datos de los resultados del 2016, en de que, bueno, una parte es la cirugía, pero ¿qué peso tienen los cardiólogos a la hora de tomar decisiones y no hacer derivaciones a cirugía, ¿no? Decir, bueno, pues le pongo el stent porque, bueno, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar un poco desde el gestor hasta el clínico y cada uno hacer una reflexión de las responsabilidades que están en cada área de competencia. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Soy Lorenzo Silva, yo soy cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y vengo en representación de la Sociedad Española de Cardiología, y muchas gracias por la invitación. Yo no he hablado con ellos, pero yo creo que medir es fundamental. Medir es algo que no tiene, yo creo que no tiene discusión. El problema es, y yo estoy totalmente de acuerdo, es cómo medir, que ese es el gran problema que yo creo que tenemos. ¿Cómo medimos? Yo cuando has hablado de los codificadores me he sentido completamente identificado. Tenemos el mismo problema, pero hay que medir lo que hacemos. Y yo lo que sí quiero decir es que a nosotros, desde luego, los registros nos enseñan la medicina. Nosotros aprendemos medicina por los registros nórdicos. Los registros nórdicos, en principio, nos han enseñado a nosotros la angioplastia, nos han enseñado la insuficiencia cardíaca, nos han enseñado un montón de cosas. Ahora bien, también tengo que decir, los registros nórdicos, si tú no metes los datos, no cobras. O sea, quiere decir que la cultura no es la cultura anglosajona, quiere decir, efectivamente, puede ser distinta de la nuestra. Ahora, si tú no metes los datos, tú no cobras la angioplastia. Eso no existe aquí. Aquí nosotros no cobramos por nada. Lo metamos los datos o no. Y eso a nosotros nos es de una utilidad enorme, pero enorme, enorme. Nosotros tomamos decisiones con respecto a las angioplastias primarias, al shock cardiogénico, a la cirugía cardíaca. Con todo eso hemos tomado decisiones. O sea, es imposible ahora mismo nosotros no utilizar datos. Y es más, lo que dice el doctor, que el Big Data, ¿no?, nos va a llevar a un concepto completamente distinto, y es todos los datos en vida real nos van a decir, incluso hay gente que dice que los médicos vamos a desaparecer, porque sí, porque claro, vamos a tener, el paciente va a llegar, va a tener todos los datos cogidos y le van a decir, usted tiene que hacer y tal, eso, ya le tomará la decisión el ordenador. Muchas gracias por escucharme. Muy bien. El doctor Freire. Gracias, doctor Silva. Sí, gracias. Soy José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y profe en la Escuela Nacional de Sanidad. Ante todo, quería agradeceros a FUNCAS y a ti, Félix, este seminario extraordinariamente útil. Voy a discrepar con algunos de los que me han precedido en el sentido de poner en valor vuestro trabajo. Yo vengo siguiendo el trabajo de la variación de la práctica médica, desde esos gráficos sobre caderas y rodillas, y me parece extraordinariamente valioso, extraordinariamente útil. Más difícil es plantear qué hacemos con ello. ¿Qué hacemos con ello una vez que reconocemos que alguno de los extremos, por lo menos los extremos, están fuera de lo que es, entre comillas, correcto? Y esto me parece extraordinariamente útil. Yo quería comentar, he tomado notas de varias cosas, de cosas que puedo hacer ahora como diputado, y como consecuencia de ello voy a hacer algunas preguntas. Honestamente, no sé cuántos hospitales en Madrid hacen este tipo de intervenciones. Público 6. 6. Público 6. Y luego voy a preguntar cuántas intervenciones se hacen al año. Y voy a preguntar si hay datos de mortalidad a 30 días. Y te voy a decir una cosa. Hay 2 benchmarking en cirugía cardíaca en la Comunidad de Madrid. Vale. 2002 y 2009. No, me alegra profundamente, pero es bueno Yo creo que saberlo. están en un cajón. Vale. Bien. Lo que quiero señalar, es que... Cuentas Torrejón, Juan Carlos, pues también hace cirugía. Sí, claro. Y están dentro del Sistema Nacional de Salud. 9 en Madrid. Que la información es muy útil
y que la información hay que analizarla. Tenemos hoy información, no la analizamos, no la publicamos, no se pone en uso en el escenario político. Quiero decir que recientemente Asamblea Madrid ha aprobado una ley de buen gobierno de centros y sistemas. Uno de los puntos claves es la transparencia. Ya habíamos puesto, por cierto, fue iniciativa nuestra, Partido Socialista, todo un título sobre transparencia y buen gobierno en el SER+. Consecuencia de ello es, por ejemplo, el portal estadístico del personal y otras cosas que no han salido y que son claves de hacer. Entonces, yo creo que este es el camino. Yo creo que es útil hacerlo y publicarlo. Y, de hecho, yo recomendaría que España tuviera algo parecido al CIGI que tienen en Canadá, Canadian Institute of Health Information, donde no solamente se hace benchmarking, se hace de todo el país y se puede saber por provincias. Aquí sería bueno saber por comunidades autónomas. Y respecto al tema de cultura, pues bueno, aquí nos pasó, ha sido muy famoso el tema del tabaco. Alguien pensaba que iban los españoles a fumar en el bar, hay una ley y se cumple. Y lo mismo algún día, cuando haya políticos que hagan obligatorios registros, y os adelanto que si nos toca gobernar serán obligatorios en Madrid, doctor Blázquez, se cumplirán, porque no cumplirlos tendrá consecuencias y la gente los hace como se hacen en Suecia desde tiempo inmemorable y en otros sitios. Entonces yo creo que en ese sentido este seminario es útil, porque plantea preguntas para hacer política, para mejorar las cosas, y es muy de agradecer vuestro trabajo. Quique, enhorabuena, y a todos vosotros. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Doctor López. La pregunta formuladora, sí que el registro consta cuántos centros hacen cirugía cardíaca en Madrid. Son 13 centros entre públicos y privados los que reportan actividad de cirugía cardíaca. Y bypasses coronarios se hicieron 789, que representa 123 por millón de habitantes, que es en la media baja de España y muy por debajo de la europea, que está en torno a los 250-300 por millón. Unas precisiones muy interesantes. Bueno, pues yo creo que Funcas también tiene su restricción horaria, que ya es el turno de los componentes de la mesa para hacer las observaciones que quieran. Había pedido primero la palabra, sí, Javier, así que pues la había pedido por la cuestión cultural, porque en las intervenciones de algunos parece que la cultura la confunden con la genética, ¿no? Los españoles no estamos genéticamente condicionados para hacer las cosas de forma diferente a lo que hacen en otros países. Yo me acuerdo del libro de ¿Por qué fracasan los países? No fracasan por la genética. No hay una cultura religiosa protestante que impelen a hacer las cosas mejor. Fracasan por las instituciones, por tener instituciones adecuadas o no tenerlas. Y la política es un elemento esencial para construir instituciones que funcionen. En política, hombre, profesor Laveaga, yo más que regulaciones creo que lo que necesitamos son evaluaciones. Necesitamos evaluar lo que hacemos. Decía Jesús Mari, se ha hecho muchas cosas, no voy a discutir de las muchas que se han hecho, me voy a centrar en lo que el profesor Lobo nos ha puesto como obligación, que es hablar del bypass coronario. Y desde 2011 hasta ahora no ha habido menos hospitales que hagan cirugía cardíaca, ni se ha mirado qué pasaba con aquellos programas de cirugía cardíaca que tenían una mortalidad bruta o ajustada muy desviada. Eso es la política que se ha hecho en este tema. En otros discutiríamos seguramente. Vamos, en este me parece que se ha hecho muy poco, si es que se ha hecho algo. Y José Manuel, sí analizamos, sí publicamos. De hecho, en Recalcar, que lo hacemos con la Sociedad Española de Cardiología, o en Recalmín con la Sociedad Española de Medicina Interna, etcétera, estamos generando evidencia que se contrasta publicando en revistas. Es decir,
a través del peer review, que me lleva a dos consideraciones. Una, los políticos que han hecho con eso, pues cada vez que nos hemos acercado nos han mirado con recelo, porque dicen, no, es que las sociedades científicas pues tienen intereses ocultos. Pues no sé si es un interés oculto decir que hay comunidades autónomas que en mortalidad de bypass aortocoronario están 3 veces más que unas que otras. Es decir, no creo que eso es poner al paciente, sobre todo al paciente que se muere, en el centro del sistema. Y la otra cuestión es que muchas veces cuando se habla de transparencia, yo creo que sí se deberían publicar, pero es más una cuestión, espero que estéis de acuerdo, es más una cuestión de profesionalismo, es decir, que cuando los profesionales se ven reflejados, actúan, que por la información que das a los pacientes. A mí que Bill Clinton, que además no tenía riesgo, o sea, no tenía una vida cardiosaludable, precisamente, fuera a un cardiólogo, a un centro y a un cirujano, me importa poco. Lo que me importa más es que el cirujano y el centro se vean concernidos porque su tasa de mortalidad ajustada a riesgo es mucho más alta que la de sus pares. Y eso es como yo creo que funciona la transparencia en los países que han demostrado, además científicamente, que la transparencia que deberían facilitar los políticos disminuye la mortalidad. Por lo tanto, mejora la salud de los ciudadanos. El doctor Blázquez. Muchas gracias. Yo considero que los conceptos pierden valor por el mal uso. Y en España tenemos una facilidad enorme para hacer eso. Entonces, en lugar de cultura, hablamos de idiosincrasia, que es aquello característico que distingue a una persona o cosa. Y la idiosincrasia del español es muy distinta del anglosajón. Pero ya, como corolario final, yo que soy cirujano cardíaco por vocación, cuanto más avanzo en el conocimiento de mi especialidad, más me doy cuenta de que tenemos que hablar de procesos asistenciales y dejar de hablar de individuos concretos. Los individuos concretos somos fundamentales para la adecuada resolución del proceso. Y en el proceso participamos los sistemas de salud, los gestores y los profesionales. Y como acabas de señalar tú, el paciente tiene que estar en el foco, en el centro. Entonces, en tanto en cuanto consigamos mejorar los procesos, mejor será la asistencia que demos a nuestros pacientes. Y para mejorar los procesos tenemos que saber cuál es el estado actual de salud de esos procesos. Porque puede que los procesos estén enfermos. ¿Todos los enfermos se mueren? No. Quizá tengamos capacidad para restablecer la salud del proceso. Es decir, rediseño continuo de los procesos sobre la base del conocimiento y el análisis de los resultados, que es, yo creo que una filosofía y una idiosincrasia que debe de coronar o presidirlo a todos los profesionales que nos dedicamos a la salud, sea cual sea nuestro campo de actuación. Nada más. Muchas gracias. Pues cierra entonces la sesión el doctor Bernal. Pues cierro. Hay muchas cosas, selecciono un par. Una, desterremos el lenguaje de comunidad autónoma. El problema está mucho más en lo local, y lo local puede ser en un servicio, en un proceso, en un conjunto de proveedores. Cuando en términos matemáticos analizas qué parte de toda esa variación corresponde al proveedor hospital, qué parte de variación corresponde al área sanitaria, que es la primera unidad de gestión de proveedores integrados, y la comunidad autónoma, en una jerarquía, cuando analizas qué parte de la varianza que habéis visto ahí explica cada una de estas cosas, la comunidad autónoma habitualmente no explica nada, porque la variabilidad que vemos aquí es muy local. Entonces, el análisis de las mejoras debe ser local, en el proceso, te lo compro. Y otro tema que lo has propuesto, José Manuel, el tema de allí ahora qué, que es el tema que está todo el día en nuestra cabeza. Como en cualquier organización,
hay algunas organizaciones en este país que han decidido, por ejemplo, utilizar esta información que está disponible públicamente. Es público. Lo podéis ver desde el año 2003, creo que publicamos el primer atlas. La están utilizando para tomar decisiones. Por ejemplo, incluir medidas en los contratos de gestión. País Vasco preocupado por hospitalizaciones potencialmente evitables en pacientes crónicos. Estamos viendo cómo incorporarlo. Andalucía, en su contrato de gestión, procedimientos quirúrgicos de dudoso valor, diferencias entre los distintos departamentos de salud. Es decir, hay algunos que están por delante y lo mueven. El que el ciudadano movería esto más arriba en España, no lo sé. No se me ocurriría compararme con Estados Unidos para nada. Es que el contexto organizativo, de sistema sanitario, etcétera, etcétera, es completamente distinto. Pero sí que lo que vemos es que empoderar a los pacientes para su enfermedad, y esto hay evidencia, en entornos parecidos, o empoderar al ciudadano para tomar decisiones de población global, sí que tiene impacto, sea directo o indirecto, sea porque mueve al político o mueve al gestor, o sea porque de repente se ven reflejados los pares. Pero claro que tiene impacto. Empoderar a los agentes para el buen uso de la información. Los agentes pueden ser los ciudadanos, los pacientes, los médicos, los gestores, los políticos. Mueve las cosas. Por tanto, transparencia máxima. Sí, sí, sí. Pues ya concluimos. Yo agradezco a los tres ponentes su esfuerzo y sus palabras. Yo creo que efectivamente ha sido muy interesante, y también a todos los asistentes. Anuncio que la próxima sesión es el 10 de abril y que va a ser una conferencia, no va a ser tanto un seminario, de un profesor norteamericano, Randall Ellis, que va a hablar precisamente sobre sistemas de pago, incentivos a médicos, que es un tema que aquí ha surgido. Es uno de los primeros expertos del mundo en el tema, de la Universidad de Boston, y el 10 de abril a las 6 de la tarde estáis convocados aquí otra vez. Muy bien. Muchas gracias.